Se nos ha presentado un plan cerrado, un plan en el que no ha existido participación de ninguno de los grupos políticos de estas Juntas Generales, no ha habido participación popular, no han participado los agentes sociales. En segundo lugar, decir que se hace un diagnóstico de Guipúzcoa con el que no coincidimos, un diagnóstico demasiado positivo en el que no se tienen en cuenta de verdad los desafíos y los problemas que tenemos las y los guipuzcoanos. Se ha convertido la presentación de este plan, y se convertirá mañana en la que van a hacer en Tabacalera, en una operación de marketing. Tiene un discurso muy bonito, pero no se concreta en absoluto cómo se va a hacer frente a los problemas que tenemos en Guipúzcoa. Nosotros lo tenemos claro, intentaremos mejorar este plan y para ello presentaremos diversas mociones a lo largo de esta mañana y mediodía, pensando en la dignidad de las personas, pensando en unos sueldos dignos que debería de tener cualquier persona que trabaja, pensando en el tema de los cuidados y en las condiciones de trabajo de las cuidadoras, pensando de verdad en cómo hacer frente a la crisis climática que sufrimos, teniendo en cuenta la reivindicación del feminismo, la violencia de género, el trabajo por la igualdad, teniendo en cuenta todos los conflictos laborales que existen en este territorio, las políticas de contrataciones, la precarización de los puestos de trabajo. Presentaremos varias mociones porque queremos una Guipúzcoa mejor. Y quiero terminar diciendo que si de verdad queremos construir Guipúzcoa entre todos y todas, esto no se hace así. Hay que tener en cuenta a la ciudadanía, a los agentes sociales y a los partidos políticos, que representamos a las y los guipuzcoanos como representa también el Gobierno. Si de verdad hay voluntad de hacer una Guipúzcoa entre todos y todas, las cosas hay que hacerlas de otra manera.